Ya estamos de regreso con más información aquí en Noticias Radio Clareta América, nuestra segunda hora de transmisión. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y bueno, pues precisamente antes de salir a identificar nuestra estación, estábamos hablando pues sobre la situación que se vive en México, el hartazgo, esa violencia y sobre todo después de capítulos como los que vimos el lunes de este joven con 25 años, arrollando a personas en la calle. El día de ayer, otro joven hispano, 29 años, disparando, abriendo un tiroteo en Home Depot, en una persecución espantosa con la policía. ¿Qué lleva a la gente a tomar estas decisiones? Y bueno, pues tenemos una invitada especial para esto. Así es, el día de hoy nos sentimos muy honrados de tener a la doctora Soledad Canán. Y de antemano le agradecemos infinitamente que esté con nosotros en Radio Clareta América. Muy buenos días, doctora, gracias. Nos sentimos muy honrados de tenerla con nosotros en Noticias Radio Clareta. No, al contrario, padre Marco, Laurita, por la invitación para dar alguna opinión de lo que ustedes están en función de dar noticia y de la interacción que se tiene con la comunidad hispana. Y aquí en México, bueno, pues dar esas opiniones de viva voz y dentro de las circunstancias o en el contexto sociocultural que estamos en el país. Sí, así es, doctora. Pues muy preocupante. A nosotros con mucha frecuencia nos preguntamos, doctora, aquí en los Estados Unidos, ¿por qué estos tiroteos? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué tanta violencia de parte de ellos? Y con mucha frecuencia creemos que eso sucede aquí en los Estados Unidos, pero luego cuando escuchamos también todo esto de violencia en México, sobre todo este caso tan triste de estos jóvenes cineastas desaparecidos, es muy fácil decir es porque no hay valores desde una perspectiva religiosa o espiritual, podríamos decir. Pero ¿qué nos dice la parte médica, doctora? Bueno, mire, padre, creo yo que es muy importante que entendamos de dónde surge y por qué la violencia, ¿sí? Cuando existe una sociedad en la que se rebasa precisamente el bienestar del ser humano para generar un malestar o vivir en condiciones de descomposición social, los termómetros que nos miden un comportamiento social, así como tenemos problemas o enfermedades individuales de salud mental, también existen enfermedades sociales en cuanto a su salud mental. El termómetro que nos mide el comportamiento de una sociedad, evidentemente, es cuando estamos en la corrupción, que vivimos corrupción, evidentemente, que vivimos en la delincuencia, que vivimos con la violencia, que una y otra cosa la propician, cuando vivimos con una serie de alteraciones por problemas de adicciones, cuando vivimos con constantes pérdidas de vidas evitables como son los suicidios, que esa es la punta del iceberg de esta descomposición social en la que estamos viviendo. ¿Y cuáles serían los factores? Pues es multifactorial. Multifactorial porque recordemos que el bienestar del ser humano y sobre todo en lo que es el concepto de la salud mental, la definición de salud mental es la ausencia de enfermedad y es la necesidad de cubrir en el ser humano sus necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales en las que se desenvuelve, así como potenciar todas esas capacidades y cualidades que todos los seres humanos en este planeta traemos. Entonces, una sociedad que no tiene sana su salud mental, sus circunstancias que lo ameritan para que exista este desarrollo sano, porque sin salud mental no hay salud, y sin salud no hay salud mental. Entonces, es multifactorial. ¿Qué pasa en México? En México, pues hay una desigualdad económica terrible, y esto trae como consecuencia que la gente, los estándares para que una persona tenga esa capacidad de ser consciente, de interactuar con el bienestar propio y de los demás,
evidentemente tiene que cubrir esas necesidades que en la pirámide de Maslow lo hizo perfectamente bien, necesidades básicas como es el agua, el oxígeno, el alimento, el hábitat en condiciones adecuadas, toda una serie de necesidades básicas elementales que están establecidas también en los derechos humanos. Y bueno, en México hay un porcentaje, somos 120 millones de habitantes, y pudiéramos decir que el 58% de estos mexicanos viven en pobreza y pobreza extrema. Entonces es una situación cuando no se cubren esas necesidades básicas, elementales, que debe de tener un ser humano, como son esas necesidades que habíamos mencionado, pues evidentemente se deforma la conducta, la percepción, en la búsqueda de esas necesidades que no tenemos. Ahora bien, el problema en este país es que los sueldos son muy bajos, papá y mamá tienen que salir a trabajar para medio subsistir, no para vivir dignamente, sino que las condiciones económicas amerita que también salgan a trabajar, y no solo un trabajo, varios trabajos. Entonces, pues los hijos son hijos de las cajas idiotizantes, como la televisión, los jueguitos, o sea, es una situación que no hay un crecimiento ni una situación, usted lo decía, de valores y principios. Los valores y principios se aprenden en el hogar, se instalan en el hogar y se predican con el ejemplo. Entonces yo creo que aquí es multifactorial y vivimos en una situación crítica, ¿sí? Yo creo que esos factores económicos, sociales, de empleo, desempleo, de disidencia en las escuelas, un país que no tiene bien estructurado de su Producto Interno Bruto, canalizarlo a lo que es salud y educación, pues es un país que va en decadencia. Pero le agradecemos mucho, muy interesante el análisis. Escuchar su análisis, sobre todo me gustó mucho la primera parte cuando nos habla de, pues, qué es lo que está sucediendo realmente en esta situación en México, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes a esta extrema violencia? Porque también, o sea, lo que vimos de la ejecución de los jóvenes de Guadalajara, muy probablemente fue perpetuado por otros jóvenes de la misma edad, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Estos jóvenes que se vuelven alcoholes, jóvenes que se vuelven sicarios. Pero ¿qué sucede en sociedades, doctora, como la nuestra, en que pues hay pobreza, pero nunca comparada como la de México, aquí en los Estados Unidos, y una vez más se ven estos hechos violentos también en una sociedad que digamos que necesidades básicas pues están mejor cubiertas que en nuestros países de América Latina? Esas necesidades básicas, lógicamente que no pensemos que países primermundistas tienen resueltas sus necesidades como seres humanos. Las necesidades psicológicas, por decir, hablábamos de las biológicas, como es el agua, el aire, vamos a ver qué calidad de agua, vamos a ver qué calidad de aire, vamos a ver qué calidad de alimentación, vamos a ver qué calidad de hábitat, que eso también influye en el comportamiento del ser humano. Pero de las necesidades psicológicas, Laurita, ahí tenemos, las necesidades psicológicas son exactamente las mismas en todas las razas del mundo, ¿sí? Amarillos, negros, verdes, del color que usted me diga, ¿sí? Las necesidades psicológicas es el conocimiento, porque a través del conocimiento subsistimos y sobrevivimos, lo que llamamos ahora de educación, que deja mucho que desear en la forma que se educa a las personas, el contenido de la educación que tenemos, que es obsoleto o que es manipulado. El conocimiento, pues, es una necesidad básica para la subsistencia y la supervivencia del ser humano. La comunicación en todas sus facetas, comunicación verbal, comunicación corporal, comunicación en lo que hay lo nuevo, ¿sí? Que a veces se abusa de lo que es el Internet, los aparatitos, que ya está clasificado como una adicción en el DSM-5, que son los tratados de clasificación de trastornos mentales, y en el CIE-10, que es el europeo. Entonces, tenemos la necesidad de comunicación, se ha perdido esa comunicación verbal entre las personas, entre los adultos y los jóvenes, entre los padres y los hijos. Entonces, hay otro tipo de comunicaciones que nos limitan esa afectividad que tenemos que entender y tener ese acercamiento en la comunicación. Entonces, conocimiento con comunicación, ¿sí?
tenemos las necesidades de sentido, de capacidad de socializar. El niño empieza a socializar a los 6 meses de edad y aprende en su casa. Ese es el aprendizaje, porque del temperamento viene la estructuración del carácter, que es aprendido en tu micro ambiente, que es el familiar, y macro social, que es el ambiente donde te desenvuelves. De ahí se estructura el carácter, que es aprendido. Si nos va mal, bueno, pues ahorita les digo por qué. Entonces, el sentido de poder socializar. El sentido de pertenencia también familiar. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia familiar es muy importante, por eso tenemos apellidos, por eso decimos de qué lugar venimos. Es un sentido de pertenencia familiar del lugar donde tú te desenvuelves. El sentido de pertenencia social es tan importante como el sentido de pertenencia familiar. No puedes vivir aislado porque por naturaleza el hombre es sociable, el ser humano es sociable. Y el sentido de esparcimiento y recreatividad es una necesidad que el ser humano tiene de estar con su medio ambiente, de cuidar su medio ambiente, porque somos parte de ese medio ambiente que hemos destruido y vivimos en la selva del asfalto. Entonces, todo esto altera la conducta del ser humano, pero hay una necesidad que es la más importante de todas, padre Marco y Laurita, que es el afecto. El afecto es la necesidad más importante que tiene el ser humano, así como lo biológico, del oxígeno, porque usted puede vivir algunos días sin alimento y no se muere. Puede vivir algunos días sin tomar líquido y no se muere. Pero deje de respirar 5 minutos y verá que sí se muere. Entonces, dentro de las necesidades psicológicas, el afecto, manejado física, verbalmente y en actitudes, es lo que le da al ser humano una buena autoestima. Y un ser humano con una buena autoestima, ¿cómo se logra? Con la educación, con el afecto. No quiere decir que porque los amemos, los dejemos por la libre. No. A los hijos hay que educarlos, hay que ponerles límites, hay que aprendan los valores y principios universales dentro del hogar. Y en Estados Unidos, pues, padecen de lo mismo, ¿sí? Toda la gente trabaja, quiere tener carros bonitos, casas bonitas, quieren tener mucha economía, ¿sí? Pero se olvidan de lo esencial, de la calidad que debe de tener un ser humano, de tener una buena autoestima. Un individuo que crece con buena autoestima, se cuida a sí mismo, se quiere a sí mismo, respeta al otro, acepta al otro y cuida al otro. Entonces, son necesidades básicas psicológicas que usted se las pregunta a los políticos y no saben qué decir. Muchísimas gracias y excelente análisis, doctora. No sabe cómo le agradecemos haber estado con nosotros en esta mañana. Yo quisiera dejarles una reflexión, padre, si hay la oportunidad, pequeñita, ¿sí? Yo he dicho, porque he incurrido en la política buscando precisamente esa equidad y justicia social, como dice la Biblia, que yo daría un premio Nobel, lo que dice la Biblia, que dice Jesús, dice que la economía más sana y más adecuada, más justa, es que el que mucho tiene no le sobra y el que menos tiene no le falte para vivir de manera digna. Y la reflexión a la que voy es que tanto en el pasado, el presente, así como en el futuro, no habrá política perfectible si su quehacer es ajeno a resolver sus necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales. Lo demás es demagogia. Y les agradezco mucho esa invitación para poder dar una opinión de alguien que vive en este país y de alguien que se preocupa porque el ser humano tenga un bienestar. Doctora, muchísimas gracias. Creo que nos da muchas herramientas para llevarnos a todos a casa. ¿Y cómo la podemos seguir en redes sociales? ¿Me pueden seguir en redes sociales? Si la podemos encontrar en algún lugar, en Facebook, sí, ¿tiene alguna página? Facebook, tengo Facebook, tengo también mi correo electrónico, estoy en Twitter. Yo le paso al padre Marco toda la información y que con mucho gusto se las dé a quien quiera conversar o que quiera hacerme alguna pregunta o que interactuemos para aprender, porque cada día se aprende más. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora, y esperamos contar con su participación de nuevo. Muchísimas gracias. Un abrazo, padre. Igualmente, un abrazo, doctora. Hasta pronto. Radio Clareda América.